Módulo de falla cardíaca. Indicaciones para uso de dispositivos de soporte mecánico circulatorio y trasplante cardíaco. La insuficiencia cardíaca es un complejo síndrome clínico resultante de alteraciones cardiovasculares, estructurales o funcionales que producen un desequilibrio entre la demanda y el aporte de sangre oxigenada a los tejidos del organismo, secundario a una imposibilidad por parte del corazón para mantener un flujo sanguíneo adecuado a los órganos. La prevalencia de esta es de aproximadamente 1 a 2% en adultos de países desarrollados, de los cuales un 5% presentan insuficiencia cardíaca avanzada. Una vez en esta etapa clínica, se ha demostrado que a 4 meses la tasa de readmisión hospitalaria es hasta de 50%, con una mortalidad anual hasta del 80%. De estos pacientes, un porcentaje no despreciable se verá beneficiado de dispositivos de asistencia ventricular o trasplante cardíaco. Criterios de insuficiencia cardíaca avanzada. Pacientes con síntomas graves en clase funcional 3 o 4 de la NIJA. Episodios frecuentes de congestión pulmonar o sistémica o clínica de bajo gasto cardíaco. Ingresos hospitalarios frecuentes, al menos 2 en el último año. Deterioro de la función renal, pérdida no intencionada de peso mayor del 10%, intolerancia al tratamiento médico por hipotensión o deterioro de la función renal, escalada en la dosis de diuréticos, hiponatremia y choques frecuentes del desfibrilador implantable. Datos objetivos de disfunción ventricular grave con al menos uno de los siguientes parámetros. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 30%, patrón de ecocardiografía Doppler con llenado mitral restrictivo, presión capilar pulmonar media mayor de 16 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica media mayor de 12 milímetros de mercurio. Valores de ProBNP persistentemente elevados. Limitación importante de la capacidad funcional objetivada mediante prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno o test de la marcha de 6 minutos. Y presencia de todos los criterios previos a pesar de tratamiento óptimo para la insuficiencia cardíaca avanzada. Una vez los pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca terminal, no existe terapia efectiva para detener o revertir la progresión de la enfermedad, por lo que, en esta etapa, las opciones terapéuticas son limitadas y debe valorarse la necesidad de apoyo con dispositivos de soporte circulatorio mecánico y/o la posibilidad de trasplante cardíaco. Dispositivos de asistencia ventricular. Los dispositivos de asistencia ventricular o dispositivos de soporte mecánico circulatorio son dispositivos que de forma mecánica ayudan o sustituyen la función del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho o ambos ventrículos, supliendo así la reducción de la contractilidad miocárdica y mejorando el flujo sanguíneo. Estos están indicados en paciente con falla cardíaca avanzada refractaria a tratamiento médico. Entre las características importantes de los dispositivos de soporte mecánico circulatorio se encuentran la localización de la cámara bomba, ventrículos específicos a los que da soporte, mecanismo de bombeo y duración indicada del soporte para uso temporal, es decir, de días a semanas, o a largo plazo, meses a años. Entre las características de la localización de la bomba, estas pueden ser extracorpórea, es decir, cuando la bomba está situada fuera del organismo, paracorpórea, cuando la bomba está situada fuera del organismo pero adyacente a él, intracorpórea, cuando la bomba está implantada dentro del organismo, y ortotópica, en la posición normal del corazón. En cuanto al soporte específico del dispositivo, este puede dar soporte únicamente al ventrículo izquierdo, únicamente al ventrículo derecho, dar soporte biventricular o una sustitución biventricular total. Duración de la terapia. Esta puede ser a corto plazo, es decir, de días a semanas, tiempo durante el cual el paciente permanece hospitalizado y anclado a la bomba, o a largo plazo, es decir, de meses a años, tiempo durante el cual el paciente puede ser egresado de la institución con movilidad sin anclaje. Mecanismo del dispositivo. Este puede ser por flujo pulsátil,
Es decir, el desplazamiento de volumen se da con una activación neumática o una activación eléctrica. Puede ser de bomba rotatoria con flujo continuo con diseño axial, es decir, el flujo de sangre sigue el eje de simetría de la bomba y se da gracias a un soporte de rodamientos del impulsor o un pivote mecánico, o la levitación magnética o hidrodinámica del impulsor, es decir, un diseño sin rodamientos. El tercer tipo es una bomba rotatoria de flujo continuo con diseño centrífugo, en la cual el flujo de sangre va del centro a la periferia de la bomba y se da también gracias a un soporte de rodamientos del impulsor o levitación magnética o hidrodinámica, dependiendo del dispositivo. Existen tres indicaciones para el uso de dispositivos de asistencia mecánica circulatoria aprobados por la FDA. El uso de dispositivo como puente a recuperación, el uso de dispositivo como puente a trasplante y el uso de dispositivo como terapia definitiva. El uso de dispositivos de asistencia mecánica circulatoria como puente a recuperación hace referencia al uso de estos dispositivos en el contexto de un paciente con choque cardiogénico agudo o insuficiencia cardíaca descompensada sin mejoría a pesar del tratamiento médico óptimo, con la característica principal que esta lesión miocárdica debe ser reversible. Generalmente, se presenta en el contexto de un infarto agudo de miocardio, una miocarditis aguda o un choque cardiogénico poscardiotomía. El uso de dispositivos de asistencia mecánica circulatoria como puente a recuperación es la primera indicación en Estados Unidos y se basa en la idea que la lesión miocárdica se recuperará en un periodo breve de tiempo posterior al uso del mismo. Los ejemplos más comunes de este tipo de dispositivos son el balón intraórtico de contrapulsación, dispositivos de asistencia ventricular y el sistema de soporte vital extracorpóreo, los cuales se pueden colocar vía percutánea o quirúrgica y en caso de no remitir, se puede usar como puente a terapia definitiva o como puente a trasplante. Entre los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria temporal más comunes se encuentran el balón intraórtico de contrapulsación, el sistema Impella, el sistema Centrimag y el sistema Tandem Heart. La segunda indicación para el uso de dispositivos de asistencia mecánica circulatoria es el uso de los dispositivos como puente a trasplante. Estos se utilizan en el contexto de un paciente con choque cardiogénico o insuficiencia cardíaca avanzada descompensada con tratamiento médico óptimo, cuya función miocárdica es improbable que recupere y que se consideran candidatos a trasplante cardíaco. Estos pacientes generalmente se presentan con miocardiopatía isquémica, valvular o idiopática, infarto agudo de miocardio grave o miocarditis severa. Los dispositivos implantables diseñados para uso a largo plazo son los ideales en este tipo de pacientes. Estos se tienen que colocar por medio de una intervención quirúrgica con circulación extracorpórea o, en dado caso, técnicas menos invasivas dependiendo del tipo de dispositivo. Lo ideal es colocar estos dispositivos a pacientes con síntomas importantes de insuficiencia cardíaca, que están recibiendo inotrópicos por vía intravenosa, o bien no están siendo tratados con inotrópicos, pero tienen síntomas limitantes en reposo, con hemodinámica estable y la función de órganos terminales está preservada o en deterioro lento. Entre los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria a largo plazo se encuentran el HeartMate 3, el HeartMate 2 y el HDAV de Medtronic. La capacidad de los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria a largo plazo de proporcionar un soporte adecuado los hace una buena alternativa para pacientes que no son candidatos a trasplante cardíaco. La aplicación de estos dispositivos se da en el contexto de pacientes con síntomas crónicos resistentes de insuficiencia cardíaca avanzada que resultan de formas irreversibles de cardiopatía isquémica o no isquémica y que no son candidatos al trasplante. El uso de estos dispositivos permiten al paciente moverse libremente en el domicilio con manos libres. El uso de estos dispositivos se tiene que dar en el contexto de pacientes con síntomas claros de insuficiencia cardíaca avanzada
con estabilidad hemodinámica y sin manifestaciones de lesiones significativas de órganos, fragilidad ni caquexia. En el estudio REMATCH, el uso de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda implantable se evaluó contra pacientes con insuficiencia cardíaca crónica avanzada resistente a pesar del tratamiento médico óptimo. En este estudio se demostró que el tratamiento con el dispositivo de asistencia ventricular izquierda reducía a la mitad la mortalidad observada en la población control, de 92% a los 2 años, tratada con tratamiento médico óptimo. A pesar de los acontecimientos adversos graves, como accidente cerebrovascular, infección, hemorragia o mal funcionamiento del dispositivo, atribuibles a los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria, los receptores de dispositivos de asistencia ventricular izquierda tuvieron mejor calidad de vida que los del grupo con tratamiento médico óptimo. La indicación de este tipo de dispositivos se tiene que dar en pacientes que no son candidatos a trasplante cardíaco. Deben tener limitaciones funcionales importantes concordantes con síntomas de la clase 3B o 4 de la New York Heart Association durante 45 de los 60 días previos, a pesar del uso de los fármacos en dosis máximas toleradas. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo debe ser inferior al 25%. El consumo de oxígeno máximo en el ejercicio debe ser de 14 mililitros kilogramo minuto o menos, a no ser que el paciente sea dependiente de inotrópicos intravenosos durante 14 días o balón intraórtico de contrapulsación en 7 días. Muchos pacientes se presentan con deterioro hemodinámico, hipertensión pulmonar significativa, daños de órganos, caquexia o debilitamiento que constituyen todos ellos contraindicaciones relativas al trasplante cardíaco, pero podrían ser reversibles con un periodo de asistencia mecánica circulatoria. Los términos transición a la elegibilidad y transición a la decisión reflejan la existencia de una eficacia desconocida del tratamiento de dispositivos de asistencia mecánica circulatoria para revertir los trastornos clínicos que representan barreras relativas al trasplante cardíaco. Los receptores de estos dispositivos, por una indicación de puente a trasplante, podrían sufrir complicaciones importantes capaces de afectar negativamente el estado del candidato al trasplante. Estos dos términos, a pesar de no estar aprobados por la FDA, reflejan con precisión el estado dinámico de la elegibilidad al trasplante. En el futuro, esta indicación unificadora de soporte a largo plazo con determinación de la cobertura probablemente incluirá el tratamiento con dispositivos de asistencia mecánica circulatoria duraderos para el soporte a largo plazo, independientemente de la elegibilidad al trasplante. La decisión del uso de estos dispositivos debe tomarse en el contexto de un análisis del uso previsto, el entorno clínico del paciente, las variables y trastornos del paciente, dispositivos de asistencia mecánica o circulatoria existentes para las indicaciones seleccionadas y consideraciones económicas propias de la persona y de la institución donde nos encontremos. El registro de interagencias de soporte circulatorio con asistencia mecánica, Intermax, es una base de datos existente gracias al National Heart, Lung and Blood Institute. Es la base de datos existente más grande para el estudio de los resultados de dispositivos de asistencia mecánica circulatoria, la cual se inició en junio del 2006. Y desde marzo del 2009, todos los hospitales estadounidenses aprobados para el uso de estos dispositivos introducen los datos de pacientes en Intermax, en todos los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria no en investigación aprobados por la FDA. Esta base tiene datos de más de 15,000 pacientes receptores de dispositivos de asistencia mecánica circulatoria como terapia definitiva y reporta una tasa de supervivencia global de 80% a un año y de 70% a los 2 años. Una de las contribuciones más importantes al campo por parte de Intermax ha sido el desarrollo de un sistema de clasificación subjetivo basado en la gravedad de la enfermedad, denominado perfiles Intermax de pacientes, que abarcan desde el perfil 1, pacientes en choque cardiogénico crítico, hasta el perfil 7, que son pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en clase 3 de la NIJA. Este sistema de clasificación tiene una resolución mejor adicional de los resultados de pacientes en las fases avanzadas de la insuficiencia cardíaca o choque cardiogénico
más allá de la ofrecida por el sistema de clasificación de la New York Heart Association. Los perfiles Intermax de pacientes se asocian con supervivencia a corto plazo tras el implante de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda y se usan para fundamentar el momento apropiado de la intervención con dispositivos de soporte mecánico circulatorio implantables y duraderos. Los pacientes que vayan a someterse al implante de un dispositivo y tengan un choque cardiogénico crítico, es decir, perfil 1 de pacientes de Intermax, presentan peores resultados a largo plazo que aquellos con formas más estables de insuficiencia cardíaca avanzada, es decir, los perfiles 2 al 7. Los pacientes con disfunción significativa de órganos en el implante del dispositivo de asistencia mecánica circulatoria, acompañada de un mayor grado de compromiso hemodinámico, tienen significativamente más probabilidades de precisar soporte de asistencia ventricular izquierda y un riesgo más alto de acontecimientos adversos mayores, así como de muerte durante el uso de los dispositivos. Trasplante cardíaco. Las indicaciones absolutas de trasplante cardíaco en pacientes con falla cardíaca crónica avanzada incluye pacientes con choque cardiogénico refractario no reversible, con soporte inotrópico continuo o con necesidad de soporte circulatorio con balón intraórtico de contrapulsación o con dispositivos de asistencia mecánica circulatoria para mantener una adecuada perfusión de los órganos. Pacientes en clase funcional 4 de la New York Heart Association, persistente, a pesar del tratamiento médico o quirúrgico óptimos, incluida la terapia de resincronización cardíaca. Pacientes con angina grave y refractaria con enfermedad arterial coronaria no susceptible de revascularización percutánea o quirúrgica, incluida la vasculopatía del injerto. Incluye también a pacientes con arritmias ventriculares sintomáticas y recurrentes que no responden a la terapia médica, la ablación mediante catéter, la cirugía o la implantación de un desfibrilador. Pacientes con miocardiopatía hipertrófica o restrictiva, en clase funcional 3 o 4 de la New York Heart Association y criterios de restricción grave. Pacientes con cardiopatías congénitas del adulto, con clase funcional 3 o 4 de la New York Heart Association o cianosis importante, una vez agotadas las opciones de cirugía correctora o paliativa. Otras indicaciones absolutas de trasplante cardíaco en pacientes con falla cardíaca avanzada incluye pacientes con enfermedades menos frecuentes como amiloidosis, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, miocardiopatía no compactada, etc. Pacientes con disfunción o infección de un dispositivo de asistencia ventricular y retrasplante en pacientes con enfermedad vascular del injerto grave y disfunción significativa del injerto sin datos de rechazo activo. Para finalizar, analizaremos las contraindicaciones absolutas y relativas para el trasplante cardíaco. Entre las contraindicaciones absolutas se encuentran enfermedad sistémica que limite la sobrevida a pesar del trasplante cardíaco, como enfermedad oncológica activa, pacientes con VIH con un conteo de CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico o pacientes con lupus eritematoso sistémico. Pacientes con enfermedad sistémica con alta probabilidad de recurrencia en el corazón trasplantado, como amiloidosis. Pacientes con hipertensión pulmonar con unas resistencias vasculares pulmonares mayores a 5 unidades Woods o gradiente transpulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio que no responden a tratamiento con vasodilatadores. Presencia de cualquiera de las condiciones no cardíacas que puedan limitar la esperanza de vida, como falla hepática irreversible, falla renal irreversible, pacientes con enfermedad cerebrovascular severa, pacientes con enfermedad vascular periférica severa no susceptibles de tratamiento quirúrgico o percutáneo y pacientes con disfunción pulmonar. Entre las contraindicaciones relativas para el trasplante cardíaco se encuentran pacientes mayores de 65 años, pacientes con diabetes mellitus con una enfermedad terminal asociada, pacientes con obesidad mórbida o pacientes con alteraciones psicosociales como abuso de tabaco, abuso de sustancias y abuso de alcohol, inestabilidad psiquiátrica o pobre soporte social. Me despido de ustedes esperando que esta plática les haya sido útil e interesante. Hasta luego.